Iniciamos a partir de hoy un ciclo de catequesis o de comentarios sobre la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. Nos parecía bien como equipo de pastoral social que podamos acercar este documento realmente extraordinario a toda la gente. Por supuesto que mirar estos videitos no nos exime de, del trabajo arduo tal vez de acercarnos al texto y de leerlo. Tenemos que decir que la Fratelli Tutti es la tercera encíclica del Papa Francisco, aunque en realidad es la segunda propiamente salida de sus manos. Recordemos que Lumen Fidei había sido escrita en gran parte por Benedicto XVI y Francisco tuvo la grandeza de terminarla y publicarla para regalárnosla a todos nosotros. Así también nos queda ese hermoso documento que brota del corazón y de la pluma de Benedicto y que cierra el ciclo de encíclicas sobre las virtudes teologales. Pero propiamente de Francisco tenemos dos encíclicas. Tal vez podríamos decir que propiamente de Francisco también es la Lumen Fidei, porque es propiamente de él asumir, digamos, la Lumen Fidei. Pero bueno, de Francisco tenemos la Laudato Si sobre la ecología y ahora esta sobre la fraternidad. Dos temas que son muy fuertes, muy potentes, muy presentes en la figura de San Francisco de Asís, de quien el Papa Bergoglio toma el nombre, ¿no? Y recordemos que la Laudato Si, de alguna forma él la escribe a partir de un encuentro con Bartolomé, el patriarca de Constantinopla, eh, tomando de Bartolomé algunos textos, algunas ideas, también en un gesto de acercamiento, de fraternidad. Esta encíclica, la Fratelli Tutti, él la escribe en diálogo con el gran imán Ahmad al-Tayeb, en un encuentro que tuvieron juntos en Abu Dhabi durante el viaje apostólico del Papa a los Emiratos Árabes en febrero del 2019. Y recordemos que San Francisco de Asís también había ido a visitar a un imán, eh, en un gesto de grandeza, ¿no? Saltando, cruzando los límites y las fronteras de lo permitido en la Edad Media, ¿no? Mientras la cristiandad iba de cruzada, la cruzada de Francisco fue una cruzada fraterna, ¿no? Una cruzada de caridad. Bueno, por eso quería contextualizar la encíclica antes de empezar a comentarla. Esperemos que ustedes puedan disfrutar de estas catequesis, pero además que puedan ir y disfrutar también del texto. Fratelli Tutti significa hermanos todos y es una expresión que solía utilizar San Francisco de Asís para referirse a todo el mundo. Y es este mismo santo el que ahora vuelve a incentivar al Papa Francisco a escribir una nueva encíclica. Todo el texto, que no es breve porque tiene casi 300 puntos, es una invitación constante a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los otros en una actitud de diálogo. Por eso, para poder cumplir este sueño de fraternidad universal, lo primero que hace el Papa Francisco es empezar denunciando todas aquellas formas, todas aquellas ocasiones que existen en el mundo actual y que nos llevan a hacer totalmente lo opuesto, es decir, a eliminar al que tengo al lado, a ignorarlo por completo. Por un lado, nombra la tristeza de seguir en un montón de lugares del mundo viviendo entre medio de conflictos que parecieran haberse superado. Y esto Francisco lo hace para que veamos que la construcción de la paz tiene mucho que ver con el legado de nuestros antepasados, pero también es una tarea nuestra, el ir construyéndola cada día. Se habla mucho de abrirse al mundo, pero muchas veces lo que termina ocurriendo es que se da una especie de colonialismo en el cual los débiles van perdiendo de a poco su identidad y se terminan imponiendo los modelos de los más fuertes. Francisco también nos habla de lo que es el fin de la conciencia histórica al ver cómo hay un montón de ideologías que velan por una especie de deconstruccionismo que intentan que nosotros nos olvidemos de nuestro legado, de nuestra historia y que empecemos completamente desde cero. Denuncia cómo muchas veces se busca el poder a través de la desacreditación constante del que piensa distinto o a través de la polarización de ideas. Entonces, el medio más eficaz que tengo yo para ganar termina siendo la destrucción del que tengo al lado. Y Francisco tampoco deja de nombrar muchos ámbitos en los cuales todavía se sigue viendo una brecha muy importante en cuanto a derechos.
por ejemplo, entre hombres y mujeres en muchísimos países, o también en relación a la esclavitud, que si bien va cambiando de nombre y de forma, sigue estando presente. Y como otro obstáculo hacia la búsqueda de esta fraternidad, lo que nos nombra Francisco es este sentido de ética y de responsabilidad que de a poco va desapareciendo, con respecto, por ejemplo, a eventos que no hace falta analizarlos dos veces para darnos cuenta de que son aberrantes, como ser, por ejemplo, la muerte de millones de niños, por el motivo que fuere. Para contextualizar un poquito esta nueva entrega, esta nueva catequesis, tenemos que decir que seguimos en el capítulo 1, que se titula Las sombras de un mundo cerrado. Bueno, el Papa de alguna manera iba como comentando distintas sombras que en este mundo cierran la fraternidad, ¿no? Nos cierran en nosotros mismos, en el individualismo. Y llegó la hora de citar la pandemia. El Papa cita, digamos, o trae a colación un texto de él mismo durante aquel momento de oración en la Plaza San Pedro, donde estaba solo, bueno, y que dice así: por eso dije que la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretenciosos de querer aparentar. Dejó al descubierto una vez más esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. Y llama la atención que, hablando de la pandemia, que a nosotros nos aisló, nos encerró, el Papa subraya la necesidad de abrirnos. Toca el tema de los migrantes también de pasada, pero es muy interesante lo que dice acerca de la comunicación, sobre todo de la comunicación virtual. Dice, todo se convierte en una especie de espectáculo. Hay movimientos digitales de odio, de agresión, de destrucción, hay dependencia al mundo digital, existe el aislamiento, la pérdida de contacto con la realidad, la incapacidad para sentarnos y ver el rostro del otro, la incapacidad para hacer silencio, para entender el lenguaje corporal. Las relaciones digitales que eximen del laborioso cultivo de una amistad, de una reciprocidad estable e incluso de un consenso que madura con el tiempo, tienen apariencia de sociabilidad. No construyen verdaderamente un nosotros, sino que suelen disimular y amplificar nuestro mismo individualismo. Es decir, que mientras habla de la pandemia, que nos obligó a estar encerrados, que nos obligó al mundo digital, al mismo tiempo pone en guardia frente a ese mundo digital que no puede ser para siempre, al cual no nos tenemos que acostumbrar, y pone en guardia de los peligros que encierra el mundo digital, que es un lugar, dice, donde están en juego ingentes intereses económicos capaces de realizar formas de control tan sutiles como invasivas. Nos llenamos de información, pero no de sabiduría. Parece que estamos conectados, pero estamos aislados. Tenemos que superar el narcisismo en el que nos sumergen estos medios. Y tenemos que aprender a desacelerar la velocidad en la cual nos embarcan. Y al final dice, podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada o en la discusión apasionada. Es un camino perseverante, hecho también de silencios y de sufrimientos, capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de las personas y de los pueblos. Nos invita el Papa a una experiencia de fraternidad. Continuamos con el capítulo 2 de la Fratelli Tutti. Encuentro un extraño en el camino. ¿Qué hago? ¿Paso de largo? ¿Miro para otro lado o me detengo? El buen samaritano es aquel que detiene su camino. Viéndolo herido, se conmueve profundamente. Lo venda, cura sus heridas, lo lleva en su propia cabalgadura y hasta lo traslada a un albergue.
¿Cuál es el trasfondo de esta parábola del buen samaritano? Es un llamamiento al amor, un llamamiento universal, porque está inscrito en todos nosotros por compartir la misma condición humana. Un amor al que no le importan las fronteras, no le importa si sos de acá o sos de allá. Un amor que salta todas las barreras, creando un puente. Un amor que sabe de compasión y de dignidad. ¿Y vos? ¿Con quién te identificás?, nos pregunta Francisco. ¿A quién te pareces? ¿Al que se aleja? ¿Al que pasa de largo? ¿O al que se acerca a ese extraño herido? Esta pregunta tan cruda, tan determinante, nos alerta sobre un posible peligro que todos corremos, que es el de desentendernos de los demás. Francisco nos dice: hemos crecido en muchos aspectos a lo largo de toda la historia de nuestra humanidad. Sin embargo, seguimos siendo analfabetos en poder conmovernos hacia los demás, hacia los que sufren, especialmente a los más necesitados en nuestras sociedades desarrolladas. Entonces, este llamamiento a un amor fraterno, a hacer al otro lo que vos quisieras que te hagas a vos mismo, quisieras que los demás te hagan a vos, en todo, tratar a los demás como vos quisieras ser tratado. Un amor fraterno que nos permite generar un proyecto compartido, una sociedad fraterna, donde todos seamos una gran familia, donde todos compartamos una misma casa, una casa común. Una sociedad en donde el bien común sea lo que prime, que reconstruya los tejidos sociales, políticos y culturales. Esta parábola, por tanto, nos invita a ese amor fraterno, nos constituye para nosotros un retomar e ir al fondo, no tanto como una moraleja ética o social, sino como un reconocer cuál es el corazón del que estamos hechos, ¿no? Estamos llamados a vivir en plenitud, y esa plenitud solo se alcanza con el amor. Cada día se nos plantea la opción, o ser buenos samaritanos, o ser viajeros que pasamos de largo ante aquel extraño herido en el camino. De hecho, si miramos a la totalidad de la historia, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, nos dice Francisco, podremos ver que siempre todos y cada uno de nosotros tenemos algo de esa persona herida, algo de aquel que pasa de largo, algo también de ese que fue el salteador del camino y algo de buen samaritano. Entonces, ¿cuál es la propuesta que nos hace Francisco? Que el desafío de hoy, recomenzar de nuevo, tratando de abrazar todos y cada uno de nuestros hermanos más heridos. De hecho, si miramos a esa persona herida, podemos reconocer que en algún momento todos pudimos sentirnos como él, ¿no? Heridos, tirados al costado del camino. En nuestras sociedades globalizadas, dice Francisco, hay una práctica recurrente, que es la de pasar de largo cuando encontramos a alguien que está sufriendo, o bien detener nuestra marcha, pero no tocarlo, no tocar sus heridas. Entonces, hoy estamos ante una nueva oportunidad, recomenzar, recuperando nuestra esencia fraterna, esa esencia que tenemos de amar, abrazar al otro, querer al otro. Para esto, Francisco nos dice que no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, porque eso sería infantil, subraya. Por el contrario, comenzar de abajo, uno a uno, de lo más concreto y local, para alcanzar cada rincón de la tierra, de nuestra propia patria, del mundo entero, abrazando al que sufre, aquel herido de nuestro país, de nuestro mundo, de toda la realidad. Entonces, esta oportunidad a la que nos invita Francisco significa poder reconocer también en ese rostro del hermano herido al rostro del mismo Cristo. Como nos dice San Pablo, alégrense con los que se alegren y sufren con los que sufren. Eso significa abrazar a cada hombre, mujer, niño y anciano que encontremos frágiles, heridos en nuestro camino. De hecho, hay algo muy interesante que nos dice Francisco en este capítulo, que es que todos aquellos que tenemos fe tenemos una motivación inaudita para ayudarnos al reconocimiento del otro.
que es la certeza de que Dios ama con un amor infinito a todos y cada uno de los seres humanos. La ley de la vida es poder tener ese don, ese amor, también nosotros. Recibimos y damos el mismo amor que recibimos. Entrando ya en el capítulo 3 de esta encíclica Fratelli Tutti, Francisco nos propone pensar la plenitud del ser humano desde la entrega sincera de uno mismo hacia los demás, encontrando ese sentido de la vida en los rostros concretos a quienes amar, en los vínculos, la comunión, la fraternidad. Pensar y gestar un mundo abierto. Esto se aborda tanto desde el salir de nosotros mismos como en el hecho de ampliar nuestros círculos de relaciones. Se nos propone no reducir esas relaciones a un pequeño grupo, solo mi propia familia o lugares de pertenencia, sino que vivir un encuentro con el otro en clave de fraternidad hace más amplio el tejido social en el que nos movemos. Las formas nobles del amor residen en aquellos que se dejan interpelar por los demás. Francisco hace la diferencia entre un nosotros cerrado y autorreferencial y una hospitalidad que trasciende más y más a los hermanos. La medida de la vida espiritual es el amor, y el amor, decía San Agustín, es amar sin medida. Se nos hace en esta parte una invitación a vivir una espiritualidad donde lo primero sea el amor. Santo Tomás de Aquino, también en un intento de precisar en qué consiste la experiencia de amar, la explicaba como un movimiento que centra la atención en el otro, provocando una orientación a buscar su bien, una valoración que en definitiva es lo que está detrás de la palabra caridad. El amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas. Esas acciones benéficas brotan de una unión que inclina más y más hacia el otro, considerándolo valioso, digno, grato y bello. El amor al otro por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, una mayor capacidad de acoger a otros, una aventura que nunca acaba, que integra todas las periferias, hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Hay periferias que están cerca de nosotros, en la propia ciudad o en la propia familia. Y también hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico sino existencial. Es esa capacidad cotidiana de ampliar ese círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo de intereses, aunque estén cerca de mí. El amor que se extiende más allá de las fronteras de cada ciudad o de cada país, cuando es genuino y está en clave de amistad social, dentro de una sociedad es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. No se trata de un falso universalismo, de quien mira a ciertos pueblos con desprecio. Tampoco una globalización que pretende igualar a todos. Esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Esto es otro tipo de invitación. Es una invitación a la amistad social. Los seres humanos somos trascendentes. ¿Qué quiere decir esto? Estamos abiertos a los demás y todas aquellas ideologías que promueven el individualismo no hacen más que alejarnos en realidad de nuestra propia naturaleza. El ser trascendentes hace parte de nuestra esencia. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos procurar para los demás? El Papa Francisco nos dice que los demás no son un socio, sino que son nuestro prójimo, nuestro hermano. Por consiguiente, no debemos procurar menos que su desarrollo integral. ¿Qué quiere decir esto? Permitir que cada uno de los seres humanos que nosotros podemos influir, que nosotros nos podemos acercar a través de diferentes maneras, puedan desarrollarse plenamente como personas en todas sus dimensiones. Pero ustedes me dirán, ¿eso no es responsabilidad del Estado? El Papa Francisco nos dice, sí, es responsabilidad del Estado, pero también de todas las instituciones de la sociedad que trabajan en pos de los demás. Cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, es responsable o deberíamos ser responsables de colaborar lo más que podamos para el desarrollo integral de cada una de esas personas. Este desarrollo integral no es más que un derecho inalienable de todos, no se lo podemos negar a absolutamente a nadie, más allá de toda ideología, más allá de todo partidismo. El otro es mi hermano. Ustedes me dirán, ¿debemos estudiar algo en particular o hacer algún trabajo específico para lograrlo? En realidad no. Sí debemos cultivar en nosotros aquellas virtudes morales que nos permiten ir encauzando
también nuestros propios vicios hacia el bien común, hacia el bien mayor que es Dios. Y entre esos valores, principalmente fomentar la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Es pensar y actuar en términos de comunidad. Entonces, ¿dónde podemos educar esta solidaridad? Principalmente en los niños, dentro de cada familia, pero también en toda institución o ámbito de formación académica, donde realmente podamos transmitir estos valores. Y la idea de todo esto, nos dice el Papa Francisco, que podamos vivir en una sociedad que sea cada vez más fraterna y libre. Continuando con el capítulo 3 que veníamos charlando en videos pasados, el Papa, recuerdo el nombre del capítulo, Pensar y gestar un mundo más abierto. Bueno, el Papa vuelve sobre este tema de la propiedad. Digo vuelve porque ya lo había hablado en Laudato Si, lo había hablado en algún discurso aislado. Nosotros acá en Argentina tenemos la costumbre de cada vez que lo dice ponerlo en los titulares de los diarios y escandalizar a la gente, cuando en realidad es una doctrina que viene desde muy antiguo, es bíblica. Los padres de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, todos la sostienen de una u otra manera, o sea, ha sido sostenida por la Iglesia desde hace mucho tiempo. Pero bueno, vuelve sobre este tema y bueno, ahí quiero rescatar dos cosas importantes porque ya hemos hecho acá en la Pastoral Social algún video sobre esto. Pero él remarca este principio de que dice que si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, se debe a que otro se lo está quedando. No está en contra de la propiedad privada, sino de la ilogicidad de que alguien con la dignidad humana esté privado de lo necesario para vivir mientras otros tengan en abundancia. Y cita a los padres de la Iglesia, como se suele hacer, vuelve a decir que el derecho a propiedad privada nunca ha sido defendido como absoluto en la tradición cristiana. Siempre ha sido un derecho secundario o derivado, que el derecho es el derecho al destino universal de los bienes, mejor dicho, es la defensa del bien común. Y que por eso mismo no se entiende que si todos tenemos la misma dignidad humana, haya gente que arranque en la carrera de la vida, arranque antes que otros, como si te pusieran una línea más atrasada a algunas personas por condición social, por lugar en la cultura, por el barrio en que naciste, por el país en que naciste, por la familia en que naciste, ¿no? Ninguna de esas características debería ser impedimento para que las personas puedan progresar, ¿no? Es lo que nosotros conocemos con el nombre de meritocracia. Porque naciste en tal familia, porque naciste posicionado económicamente de tal manera, parece que tenés más ventajas que otros a la hora de correr. Y por lo tanto, tampoco, por ejemplo, los empresarios podrían pensar la empresa o las finanzas al margen de la dignidad de las personas, ¿no? El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente. En fin, este tema que, digamos, a nosotros nos cuesta muchísimo porque estamos acostumbrados a una mentalidad capitalista, individualista, es un tema que estaría bueno que sigamos reflexionando como cristianos. Todos somos hermanos y hermanas. El capítulo arranca con esta frase que tal vez escuchamos un montón de veces, pero que en ciertos contextos es más difícil de llevarlo a la práctica, en gestos concretos. Por ejemplo, en el caso en el que este hermano o esta hermana sea un migrante. Y yo podría arrancar diciendo que nadie debería ser obligado a abandonar la tierra que lo vio crecer, a abandonar su patria y su familia, pero muchas veces esta es la última opción viable. Entonces yo tengo que respetar el derecho que tiene esta persona a realizarse en el lugar que sea. Y ese respetar un derecho no quiere decir hacerme a un lado y dejar que el gobierno se encargue, sino que implica que yo tome un rol un poco más proactivo.
Entonces yo debería velar porque mis leyes, como mínimo, garanticen ciertas cuestiones, como por ejemplo el acceso de estas personas a una visa, el alojamiento digno de ser necesario, el acceso a justicia o a educación, a salud, al igual que cualquier otro ciudadano, la libre circulación, el poder profesar su fe, el que tenga facilidad para acceder a un trabajo, por ejemplo, y a la larga pensar que estas personas puedan obtener su ciudadanía y gozar de los mismos derechos que cualquier persona dentro del territorio. Y Francisco nos invita a pensar en varias cuestiones en relación a las migraciones. Una de ellas es aprender a verlas como un don y como un regalo para nosotros, porque si lo analizamos bien, siempre se terminan dando cosas hermosas cuando se encuentran dos culturas. Basta como ejemplo el hecho de ir unos 100 años hacia atrás y ver lo que pasó en la nuestra cuando llegaron un montón de inmigrantes europeos. También lo que nos invita es a pensar en soluciones que no sean cortoplacistas, sino a pensar en cuestiones más a largo plazo, que no sean parches de emergencia. Y él incluso va un paso más allá cuando nos invita a buscar colaboración entre los países para lograr algo. Entonces, ahí uno ve que todos somos importantes, porque a nivel más superior tendrán otras responsabilidades, otras decisiones que tomar, pero yo desde mi lugar también tengo algo que hacer. Está buenísima una frase que Francisco utiliza, que es que la ayuda al desarrollo de los países pobres implica la creación de riqueza para todos. Y como para cerrar, Francisco nos invita a pensar en lo que implica hacer las cosas gratuitamente, en el sentido de gratuidad. Es decir, probablemente ayudando a alguien que viene de lejos no veamos un beneficio inmediato, pero nosotros recibimos un montón de cosas gratis. Entonces, hasta el mismo Jesús nos dice, aquello que recibieron gratis, denlo también ustedes gratis. Si una sociedad piensa que se puede desarrollar al margen de lo que le pasa al resto, entonces digamos que no tiene un futuro muy promisorio. Porque si lo pensamos, en definitiva, con todas las diferencias que tenemos, no dejamos de ser una gran familia. Siguiendo un poco con la encíclica que nos regaló el Papa Francisco, vamos a concentrarnos un poco en lo que él llama esta tensión que existe entre lo global o la globalización y la localización. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Un poco a esta tendencia que puede existir en algunas personas o en algunos pueblos a asumir como propio todo aquello que viene de lo universal, que viene de una cultura que se quiere imponer en toda la sociedad y que llamamos localización, cuando queremos centrarnos y concentrarnos solamente en la cultura y en la historia de nuestro propio pueblo. ¿Está mal? No, pero todo tiene su justa medida, todo tiene su justo punto de encuentro. Y es ahí donde el Papa Francisco nos dice, la propia identidad de cada pueblo es necesaria. Si yo como persona no estoy afirmada en mi propia identidad, no me va a ser posible abrirme de todos los demás. Con los pueblos va a pasar lo mismo. Si yo como cultura, como pueblo, no conozco mi pasado, no tengo arraigado a mi vida las culturas y costumbres de cada pueblo, me va a costar poder abrirme a otros y poder aceptar gustosamente y poder entregar como don maravilloso todo aquello que tengamos como verdadero para dar a los demás. Es por eso que es necesario conocer, profundizar y vivir nuestra cultura. Pero por otro lado también es necesaria esta universalización, esta globalización, donde nosotros podemos ir tomando e ir enriqueciéndonos de los demás. Tampoco al extremo de que esta universalización o esta globalización haga que sea una cultura hegemónica donde todos tengamos que ser iguales. No, lo que estamos planteando es poder vivir en comunión como hermanos, tal y como fuimos creados de manera universal. No podemos asegurar el bien universal si primero no aseguramos el bien local. Hoy te invitamos a recorrer el capítulo 5, donde Francisco nos invita a reflexionar sobre la mejor política. Para ello es necesaria pensarla como servicio al verdadero bien común, alejándola de aquellas cosas que las distorsionan. Es por eso que Francisco en este capítulo va a analizar los populismos y los liberalismos. La pretensión de instalar el populismo como clave de la lectura de la realidad social tiene la debilidad de ignorar la legitimidad de la noción de pueblo. Es necesaria la palabra pueblo para nombrar el resultado de objetivos comunes
más allá de las diferencias, de un proyecto común y un sueño colectivo. Todo esto se encuentra expresado en el sustantivo pueblo y en el adjetivo popular. El pueblo no es una categoría lógica ni una categoría mística, sino que es una categoría mítica, sin ese. Es más que una mera definición. Formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. Obviamente que esto no es automático, es un proceso lento y difícil. Hay líderes populares que son capaces de interpretar el verdadero sentir de un pueblo, la dinámica cultural, las tendencias de una sociedad. El servicio que prestan es esencial y puede ser la base para un proyecto duradero de transformación y crecimiento. Pero cuidado, porque deviene en un insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para instrumentalizar políticamente al pueblo al servicio de un proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Los grupos populistas cerrados desfiguran la palabra pueblo. La categoría pueblo incorpora una mirada positiva de los lazos comunitarios y culturales y es por eso que suele ser rechazada por las visiones liberales e individualistas, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten. Hablan de respeto a las libertades, pero sin la raíz de una narrativa común. En ciertos contextos es frecuente acusar de populista a todos los que defienden los derechos de los más débiles de la sociedad. Para estas visiones, la categoría pueblo es algo que en realidad no existe. Hay que advertir, dice Francisco, la necesidad de un cambio en los corazones humanos cuando se fomenta una cultura individualista e ingenua ante los intereses económicos desenfrenados. Hay visiones liberales que ignoran el factor de la fragilidad humana e imaginan un mundo que responde a un determinado orden que por sí mismo puede asegurar el futuro y la solución a todos los problemas. Francisco dice que el mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. Se reproduce a sí mismo acudiendo a la idea del mágico derrame sin resolver la inequidad. La especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. A modo de conclusión, advierte Francisco que en ciertas visiones economicistas cerradas no parecen tener lugar los movimientos populares que reúnen a desocupados, trabajadores informales y a otros tantos que identifica como poetas sociales, necesarios, que trabajan, proponen, promueven y liberan a su modo. Con ellos será posible un desarrollo humano integral, superando la idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos desde los pobres, en un proyecto que reunifique a los pueblos. El Papa Francisco, en sintonía con la política, nos invita a reflexionar sobre el poder internacional. Entiende que la crisis financiera mundial del 2007-2008 era una ocasión propicia para el desarrollo de una nueva economía, pero sin embargo parece que se ha fomentado el individualismo, la desintegración y la libertad para los verdaderos poderosos. En esta línea nos recuerda que es necesaria una reforma de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, así como también de la arquitectura económica y financiera internacional. Hacen falta valentía y generosidad para tener objetivos comunes y asegurar el cumplimiento en todo el mundo de algunas normas básicas, como por ejemplo los derechos. También reconoce que gracias a Dios existen agrupaciones y organizaciones sociales que ayudan a paliar las debilidades de la comunidad internacional. Ante esto es necesario desarrollar una caridad social y política. Para muchos hoy en día la política es una mala palabra y no se puede ignorar que atrás de esto estén los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. A esto se añade la estratégica que buscan debilitarla, reemplazándola por la economía o alguna ideología. Por eso la política no debe someterse a la economía ni a la tecnocracia, sino que la grandeza política se muestra cuando se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. La sociedad mundial tiene grandes fallas que no se resuelven con parches o soluciones rápidas meramente ocasionales. Hay cosas que deben ser cambiadas con replanteo de fondo y transformaciones importantes y estructurales. Solamente una sana política es capaz de hacer esto. Ahora, cualquier empeño en esta línea
se convierte en un ejercicio supremo de la caridad. Esta caridad política, dice Francisco, supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad individualista. Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. Pueblo y persona son términos correlativos. A partir del amor social es posible avanzar hacia una civilización del amor en la que todos podamos sentirnos convocados. Por eso la caridad está en el corazón de toda vida social sana y abierta. Esa caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos. Es por eso que Francisco nos recuerda que los políticos están llamados a preocuparse por la fragilidad de los pueblos y de las personas. Las mayores angustias de un político no deberían ser la caída en una encuesta, sino en resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica. La caridad política, nos propone Francisco, se expresa también en la apertura a todos. A partir de ello, la política es más noble que la apariencia, que el marketing, que distintas formas del maquillaje mediático. Ante esto nos propone una pregunta final a modo de reflexión para cada político, pero también que podemos hacer extensa para todos. ¿Cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Llegamos al capítulo 6 que Francisco titula Diálogo y amistad social, y comienza diciendo así: acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar. El diálogo ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, porque entre la indiferencia egoísta y la protesta violenta, la opción posible es el diálogo. No hay que confundirlo con el simple intercambio de opiniones, o con los monólogos, tampoco cuando se cae en descalificar al otro, o en debates manipulados por intereses o imposiciones. Francisco sostiene fervientemente: hay que desenmascarar ese manoseo, desfiguración y ocultamiento de la verdad. Esa verdad es la búsqueda de los fundamentos más sólidos que están detrás de nuestras opciones. Los héroes del futuro serán los que sepan romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las conveniencias personales. El diálogo social supone ese respetar el punto de vista del otro, con un espíritu que se alimente en la capacidad de comprender el sentido de lo que el otro dice y hace, aunque yo no pueda asumirlo hoy como una convicción propia. En las diferencias está la creatividad y en la resolución de los puntos de tensión progresa la humanidad. Sin embargo, con los avances de la comunicación es necesario también verificar constantemente que estos nos orienten al encuentro generoso, a la búsqueda sincera de la verdad, al servicio y a construir el bien común. En una sociedad pluralista, el diálogo es el camino más adecuado para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado, porque es a través de él que se llega al fondo de las cuestiones y se vislumbran las verdades objetivas que son la base de la humanidad. Bueno, seguimos recorriendo juntos el capítulo 6 en el punto 215, que arranca con la siguiente frase: la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. En este capítulo, Francisco nos llama justamente a encontrarnos, a crear lazos, puentes, a que más allá de las diferencias de pensamientos o de creencias, podamos abrirle la puerta a un diálogo fraterno, valorando la riqueza que nos trae los distintos puntos de vista y las diferentes realidades. Sabemos que un buen diálogo respeta, espera, busca acuerdos, busca la verdad. Y la vida es el arte del encuentro. Se trata de un estilo de sociedad donde las diferencias puedan convivir, completándose, enriqueciéndose e iluminándose. Citando a Francisco, él nos dice que integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Lo que vale es generar procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias. Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo.
Enseñémosle la buena batalla del encuentro. Se nos invita a hacer del encuentro una cultura, una nueva cultura. Y esto implica el compromiso, el entusiasmo, las ganas de encontrarnos con el otro. Hoy en día esto es un gran desafío porque estamos constantemente comunicados, pero en realidad, ¿estamos realmente encontrándonos con el otro? Encontrarse implica escuchar, mirar a los ojos, proyectar, incluir a todos, y sobre todo cuando este encuentro pretende la toma de decisiones o medidas que involucran al pueblo. El pueblo sería el sujeto principal de la cultura del encuentro. Entonces, el hecho de encontrarse exige no solo tener en cuenta los derechos y escuchar las opiniones de todos, sino también reconocer y aceptar que ese otro es un ser diferente a mí, con un nombre y una perspectiva social, pero que es tan humano y tan hermano como yo. El capítulo 7, Caminos de Reencuentro, es una hermosa invitación que nos hace el Papa a contribuir a la amistad social desde la verdad, la justicia, la misericordia, y sobre todo hay un desarrollo muy bello del trabajo del perdón en la vida de cada uno. El Papa reconoce, no es fácil el perdón cuando se nos ha lastimado, cuando hemos sufrido situaciones de violencia, de las que hay todo tipo en el mundo. Pero el Papa nos llama a descubrir que en ese perdón está la liberación también de cada uno. Que el perdón no implica olvido, sino al contrario, es la búsqueda de la justicia. Una justicia que no es venganza, ir a causar en el otro el mismo daño que a mí me perjudicó, porque en definitiva solo genera más violencia y un círculo que nunca rompe ni genera una transformación de la realidad triste y dolorosa que generan las enemistades y los conflictos. El Papa hace una invitación desde la Carta de los Romanos, capítulo 12, vencer al mal haciendo el bien. Y acá aparece la importancia de cultivar virtudes que nos lleven a la reconciliación, la solidaridad y que son un camino para la paz. Es muy bello lo que el Papa nos cuenta sobre también valorar en el camino del perdón aquellos que logran hacerlo porque desde su corazón descubren que eso es un camino a que su conciencia también supere todos esos dolores, pero también advierte que hay quienes no pueden hacerlo y por tanto ahí surge un tema a veces lo tenemos desapercibido, que perdonar no implica olvidar, sino todo lo contrario, tener memoria, pero no una memoria que nos enquiste en ese dolor, sino una memoria que nos ayude a proyectar el futuro para no cometer los mismos errores, para acompañar a quienes han sido víctimas de atropellos y de opresiones y tantas cosas que nos han dejado muchas veces lejos de la posibilidad de vivir en paz. Realmente el Papa hace una invitación muy bella a que de la mano de la paz, de la justicia, del perdón y la misericordia, podamos construir un mundo en el que aquellos que también están muy olvidados y alejados sean parte de esta fraternidad universal y también cada uno sea un artesano en su vida cotidiana y en lo que construye desde cada gesto pequeño que podemos realizar viendo en el otro a un hermano que no es mi enemigo, a pesar de que podemos pensar distinto, tener distintas culturas, ideologías, pero que sobre eso puede existir una unidad basada en valores y en el deseo de la búsqueda de una sociedad y de un mundo mejor. Queridos hermanos, llegamos entonces al final de este recorrido de lectura compartida de la Fratelli Tutti, invitándolos a ustedes también, sobre todo, a acercarse al texto. Nosotros compartimos algunos puntitos que nos parecen lindos, importantes en lo personal. El último capítulo tiene que ver con la relación que tienen las religiones con la fraternidad y está dividido en 3 partes. Primero, Dios como fundamento último de la fraternidad,
ahí dentro de ese capítulo va a hablar un poco de la identidad cristiana. Segundo punto, la relación entre religión y violencia, que se nos achaca muchas veces que las religiones son las causantes de la violencia en el mundo. Y por último, un llamamiento común que ha hecho el Papa junto a otros líderes religiosos. Así que bueno, lo primero me parece importante esto, la presencia o la ausencia de Dios en nuestras sociedades civiles secularizadas. El Papa dice que en realidad la religión, en general, digamos, toda religión, sería un fundamento importantísimo para la fraternidad, porque justamente si no se tiene un origen común, si no se tiene un padre común, va a ser muy difícil respetar la dignidad de la otra persona. Si no existe una verdadera trascendencia con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. Los intereses de clase, grupo, nación, económico, político, ideológico, van a prevalecer siempre sobre los demás, sobre la dignidad del otro. La dignidad del otro está anclada en el origen trascendente de la persona humana, ¿no? La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la persona. Kant me había postulado un poco la necesidad de Dios como una hipótesis, como Dios es una hipótesis que es necesaria para la vida moral, ¿no? Sus seguidores o los que vinieron después dijeron, si es una hipótesis, entonces ¿para qué la queremos? Nosotros preguntaríamos, si es una necesidad, ¿por qué plantearlo como hipótesis? ¿No será más bien una realidad? Bueno, el mundo siguió por el otro camino y despejó la hipótesis, digamos, entonces sacó a Dios del mundo. Pero eso lleva, claro, a poner otros ídolos, otros dioses y a no tener ninguna barrera y ningún escrúpulo para avanzar sobre la dignidad humana. Nos invita el Papa entonces a no ocultar a Dios de la sociedad civil. Esto no significa que nosotros tengamos que ir con el Evangelio como el único argumento, ¿no? Pero también se nos invita a no ocultar el Evangelio. Por supuesto que tenemos que poner argumentos racionales, argumentos científicos en nuestro debate público, pero el Evangelio aporta algo que ningún debate científico y ningún debate filosófico puede aportar, y no tenemos por qué ocultarlo, no tenemos por qué escondernos ni avergonzarnos de ello. Por eso dice, la identidad cristiana, nosotros no tenemos que ponernos entre paréntesis, no tenemos que tener una especie de sentimiento de inferioridad, sino que debemos hablar claramente de nuestro ser cristiano y del aporte que esa sabiduría milenaria puede hacer a la humanidad. Ahí dice también que no es la religión la causante de la violencia, en el segundo punto, sino a veces la deformación que se hace de la religión para otros fines psicológicos, a veces por una cuestión de defensa frente a lo distinto, políticos, ideológicos, ¿no? O sea, a veces se instrumentaliza la religión para la violencia, pero no está dentro de la religión la raíz de la violencia. Aun cuando en nuestros textos más antiguos, que reflejan una mentalidad antigua, por supuesto, se encuentra esto, pero sabemos que tenemos que pasarlo siempre por la criba de lo racional, ¿no? Por eso el último llamamiento es a la unidad y al diálogo como miembros de distintas confesiones religiosas. Yo creo que nuestros líderes religiosos están en este momento dando un ejemplo de eso.